Esta semana hemos sido conmovidos por la incursión de las Fuerzas Armadas en la zona de Gualmapu. La estrategia concebida hace tantos años por un sector de la extrema derecha se ha consumado esta semana a iniciativas del pequeño dictador Sebastián Piñera, con la trágica consecuencia que ya hay personas que han fallecido. La represión desmedida de parte de las Fuerzas Armadas contra un pueblo que se ha levantado exigiendo derechos parece absolutamente desproporcionada. Es extraño y curioso que los argumentos, especialmente de autoridades de la zona, indiquen que estamos frente a actos delictuales que afectan los intereses de la propiedad pública, de la propiedad privada. Entonces la pregunta que hay que hacerse con mucho sentido, si estos temas son producto de la delincuencia, ¿cómo es posible entonces que para atacar la delincuencia se tenga que recurrir a estados de excepción y se militarice una sola como la del Gualmapu? Aquí se esconden otros intereses. Estamos viendo cómo la política de Piñera sirve a los intereses de una candidatura concreta. José Kast, el neofascista que pretende alzarse con la máxima magistratura y que sería tremendamente grave para los intereses de nuestra población, para los intereses de la ciudadanía. Si son capaces de actuar así, con tanta violencia contra un pueblo desarmado, bueno, tenemos que pensar qué es lo que va a ocurrir en caso de que llegaran al gobierno. ¿Cuál es lo lamentable? Que estamos frente a otra institución del Estado, el Congreso Nacional, absolutamente incapaz, indolente frente al drama más que declaraciones, un Congreso que ha sido incapaz de detener la furia de este pequeño dictador que además de corrupto ha desatado toda la violencia en la más absoluta impunidad contra nuestro pueblo. Ya lo vivimos después de la revuelta del 18 de octubre, cuyos personajes emblemáticos son Fabiola Campillay y Gustavo Gatica. Pero sin embargo, hoy día se empiezan a sumar muertes de personas y eso es tremendamente grave. Chile no merece tener a un pequeño dictador ineficaz, corrupto como Sebastián Piñera. Estamos como todos los días, viernes a las 16 horas, estimadas amigos de la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM y a través de nuestro canal, @canal.social, como todos los viernes bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez y de nuestra querida compañera Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, saludarlas a todos, a todas, en esta, la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Lamentable que sigamos los pobres, los trabajadores, los indígenas, los mapuches poniendo los muertos mientras otros sacan réditos electorales con estas campañas del terror. El nivel de autoritarismo, de Totalitarismo. Sí, como tú bien lo dices, un pequeño dictador, un aprendiz de dictador como Sebastián Piñera, que no escatima esfuerzo en tener esta institución del ejército y de los carabineros al servicio de su campaña electoral para su sector. Lamentamos públicamente la muerte de Jordan Yempi en el Gualmapu, nuestro abrazo fraterno a su familia, pero hay esperanza, hay una esperanza puesta en el pueblo, en la ciudadanía, en los estudiantes, en los jóvenes, y de esa esperanza te queremos hablar junto a dos compañeras que tenemos potentes en un cabildo nacional que organiza la coordinadora No Más AFP, que lucha por pensiones dignas y por el fin de este nefasto sistema de pensiones individual y egoísta. Estamos con dos tremendas compañeras de No Más AFP, la vocera nacional, Sandra Marín Cheuquelaf, desde el Gualmapu, y desde el norte nos acompaña Odette López desde Iquique para hablarnos precisamente, Luis, de esto que va a ser el Cabildo por Seguridad Social y Pensiones Dignas de No Más AFP. Así es, bueno, un gusto tenerla en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5, a Odette López y a nuestra querida compañera Sandra Marín. Bien concreto, mañana 6 se celebran cabildo en 16 lugares de todo el país. Sandra, cuéntanos un poco cómo ha ido marchando esto, cómo está el ambiente para mañana.
Hola, buen día a todas, a todos. Por acá, por el Gualmapu, por lo menos dentro de la coordinadora hay harta expectativa. Se ha trabajado harto también en términos de difundir el cabildo. Ha llamado gratamente la atención también cómo gente se ha comunicado en forma interna con nosotros porque ha visto por ahí las redes también la publicación de los cabildos, y lo más importante es que este cabildo se está realizando a nivel nacional y con una participación importante de constituyentes. Decirle que ayer estuve conversando con nuestra constituyente Manuel Arroyo, que no iba a estar en el Gualmapu esta semana, entonces yo le extendí la invitación para que fuera al Cabildo de la Metropolitana y Gustosa. Entonces, esa voluntad que tienen muchos constituyentes y constituyentas, la verdad que nos motiva para seguir en este proceso de reivindicación. Odette, ¿y tú qué nos cuentas? ¿Cómo se está organizando el Norte Grande? ¿Cómo van las invitaciones? ¿Quiénes aceptaron en Iquique, Calama, en Arica, este llamado a este cabildo ciudadano? Bueno, hola, buenos días. Nosotros tenemos bastante ganas como movimiento, y en ese sentido la hemos dejado caer en la gente, y hay un ánimo muy grande por la participación. Hay altas expectativas de la conversación que vamos a tener mañana en términos de construir la norma que instalaremos en esta nueva constitución para terminar con el decreto 3500 e instalar un verdadero sistema de seguridad. Yo me encuentro en este minuto acá en una oficina de un concejal de la municipalidad, porque salí de un programa de radio y voy a entrar al matinal de regional del canal de la municipalidad a difundir esta propuesta. Así que, como siempre, el movimiento se han abierto todas las puertas, tanto de los medios de comunicación locales como de las organizaciones sociales y sindicales, de participar en este cabildo. Así que tenemos altas expectativas en la participación de mañana. Mira, qué bueno, porque efectivamente se reactivó a partir de la convocatoria de estos cabildos en todo el país, al punto que tenemos en algunas ciudades que no son capitales de regiones, como Caldera, por ejemplo, en Atacama, San Antonio, en la región de Valparaíso, Panguipulli, en la región de Los Ríos. Es decir, crece el sentimiento que estuvo bajo la pandemia un tanto alicaído justamente porque estábamos confinados, pero hoy día resurge con mucho más fuerza esta gigantesca demanda que no la vamos a soltar, porque el pueblo dijo fuerte y claro hace más de 5 años, y lo reiteró el 18 de octubre, no más abusos, no más AFP. ¿Qué opina Sandra de que Panguipulli ahora se esté incorporando y hay otras ciudades chicas, Pucón, Angol? Tenemos muchas ciudades del Gualmapu que están siendo partícipes de este proceso. Sandra. En Panguipulli hay un grupo de compañeras que está levantando la coordinadora, que han estado haciendo harto trabajo territorial. La verdad que también son parte de nuestra línea de comunicación nacional que tenemos que como coordinadora, y se entusiasmaron también al ver cómo distintas ciudades estaban enviando sus materiales de difusión. Se contactaron con nosotros, entonces, y lo programaron, y eso es lo importante, y sacaron su afiche, y también como pasa en Atacama, donde Caldera también va a hacer su cabildo, y San Antonio, como tú bien señalabas. Y tiene que ver con esto, con que empecemos de nuevo a reactivarnos, porque hay una tremenda oportunidad también que nos da la propia convención, en donde instalan dentro de su reglamento la participación. Entonces, si los actores sociales, los que estamos dentro de estos procesos, nos involucramos, pero lo importante es que el resto de la ciudadanía, de hombres, mujeres, trabajadoras, trabajadores, también se involucren en estas instancias de participación como la que tendremos mañana en todo Chile. Así es. Odette, según la visión del norte, ¿cuál es la importancia que tiene el cabildo y por qué es importantísimo que muchos y muchas participen? Bueno, estamos en un proceso histórico, ¿no es cierto?, de hacer una nueva constitución para Chile, donde las demandas que entregó la calle queden presentes y plasmadas en esta nueva constitución. Y dentro de esa, una demanda muy sentida por los chilenos, y la vimos en la última marcha que hubo
el mes pasado, que la verdad es que estuvimos confinados por harto tiempo, pero cuando se conmemoró el 18 de octubre, las banderas de No Más AFP nuevamente y las pañoletas salieron a la calle. Entonces, para nosotros revierte una importancia fundamental. Nos hablaban la gente de la NEF, de la CUT también, y que para ellos es muy importante, y sobre todo ellos sienten mucho la seriedad de nuestro movimiento, porque nosotros mañana vamos a convocar a este cabildo, que es producto de largas reuniones que hemos tenido nosotros en este proceso, porque si bien estuvimos confinados, nuestro movimiento estuvo vivo, digamos, educándonos en lo que tenemos que hacer para avanzar en este carro. Entonces, mañana vamos a tener una conversación muy profunda y muy seria, y queremos que la gente sienta que esta lucha está más viva que nunca, y es que estamos muy cerca de lograr nuestro objetivo, que es terminar con las AFP y construir un verdadero sistema de seguridad social que los chilenos y las chilenas lo necesitamos y lo merecemos. Así que con harto empuje mañana vamos a estar avanzando y tirando este carro nuevamente, que es el carro de la seguridad social, en todo Chile, porque hay que tener en cuenta que de las 10 de la mañana en todo Chile estaremos hablando de seguridad social. Sandra, sin duda, terminar con el abuso de las AFP es primordial para los y las trabajadoras en Chile. Tuviste en un punto de prensa. ¿Cómo te fue allí? Cuéntanos, y cuéntanos los puntos donde van a hacer estos cabildos en la región. El punto de prensa lo realizamos el día jueves. Justo ese día llovió mucho, perdón, el miércoles, entonces generalmente no están las expectativas. Sin embargo, llegaron los medios, y llegaron bastantes medios locales también. Están muchas preguntas del retiro, del cuarto retiro, pero también estuvo muy buena la cobertura en cuanto al cabildo, y nos han apoyado harto en la difusión. Claro que hay interés en la prensa de cuáles son nuestras expectativas con este proceso, con las elecciones, qué candidato se acerca a nuestra propuesta, y la verdad es que todavía no hay como muchas respuestas al respecto, porque falta para seguir avanzando en este proceso de seguridad social desde la voluntad política que cada candidato pudiera tener al respecto. Entonces, ahí se le explicaba que lo estábamos revisando, pero que se necesitaba más evidencia, más voluntad, que quede más establecido cómo iban a estar las mejoras, o más que mejora, pensiones dignas en el futuro, que esperemos que sea también un futuro cercano. Así que acá también nuestra coordinadora, en su mayoría la componen organizaciones sindicales, así que todas las compañeras, los compañeros han estado ahí trabajando en este proceso. Además que también ha existido hasta apoyo y voluntad de asistir de las propias candidatas y candidatos, en este caso al Consejo Regional y para diputados. En la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5, con Odel López, vocera nacional, vocera de la región de Iquique, Tarapacá, y con Sandra Marín, nuestra vocera nacional de la coordinadora No Más AFP. Es relevante para los efectos de lo que se está haciendo mañana, que nuestros auditores y todo Chile lo sepa, que este sistema es un sistema absolutamente fracasado. Ya lo estamos viendo con la tremenda pérdida que está generando el Fondo E, un fondo conservador, un fondo que se decía que era el de menos riesgo, donde tenían que estar las personas sobre 55 años de edad, y ya lo hemos visto, un 20% se ha perdido. Es decir, la gente que tenía 30 millones en el mes de enero y que se piensa pensionar hoy día, ha perdido más de 6 millones. Por lo tanto, cuando le vayan a calcular su pensión, no va a ser sobre 30 millones, sino que va a ser sobre 24 millones, con lo cual, a pesar de ser miserables, van a ser mucho más miserables. Este sistema no tiene arreglo, y por eso tenemos que decirlo con mucha fuerza, pues estamos en un proceso constituyente. Necesitamos un sistema de seguridad social público que nos entregue prestaciones definidas, beneficios definidos, así como las candidaturas hoy día todas juramentan garantizar certeza jurídica a la inversión extranjera y a la inversión nacional para el gran empresariado.
El pueblo de Chile, los y las trabajadoras exigimos certeza jurídica para que nuestros hombres y mujeres, cuando lleguen a la edad de la fin de la vida activa, tengan certeza de lo que van a sacar. No podemos seguir aceptando que nos sigan vendiendo, y lo digo coloquialmente, la pomada, respecto a que van a mejorar en tal o cual porcentaje. Necesitamos seguridad social y por eso es relevante los cabildos de mañana. Odette, creo que es importante enfatizar en la necesidad de que se restituya el derecho plenamente. ¿Cómo lo están viendo ustedes y cómo van a enfatizar mañana en el cabildo? Bueno, es relevante lo que tú dices, Luis. O sea, acá los candidatos y las candidatas, como bien lo decíamos en una reunión, están haciendo su discurso hacia el mercurio, hacia los empresarios. Y realmente los que votamos, la mayoría, somos los trabajadores y las trabajadoras chilenas. Y en ese sentido nosotros necesitamos que después de 20 o 30 años de haber trabajado, de haber hecho un aporte al país, tener certeza de la cantidad de dinero que vamos a tener en nuestra pensión. Y en ese sentido, quiero decirte que como movimiento, y tú bien lo sabes porque ustedes nos entregan mucha capacitación constantemente, nuestro movimiento capacita mucho a su gente, porque este es un tema bastante delicado, un tema económico que muchas veces no se entiende y tenemos que saber cómo llegar a la gente con palabras sencillas sobre nuestro tema, pero decirle que mañana va a ser una conversación muy seria, muy profunda, en la cual estamos esperanzados en sentar las bases y sobre todo ganar el apoyo de la gente que nuevamente nos siga apoyando, porque estamos muy cerca de lograr un objetivo, pero también si no contamos el apoyo de los sindicatos y de los chilenos y las chilenas, también estamos lejos, porque los políticos se valen de eso, de que la gente está pasiva por el tema de la pandemia, se basan en eso para realmente no hacer los cambios reales que Chile necesita. Así que le pedimos como movimiento un empuje más, una fuerza más para seguir avanzando con este carro y que lo vamos a lograr. Muy bien, Odette, me parece excepcional tu apreciación. Sandra, tenemos claro que no basta ya con decir no más FP. Urge terminar con la capitalización individual y este sistema egoísta que nos han impuesto entre cuatro paredes. Urge impregnarnos de humanidad, de solidaridad. ¿Qué te parece a ti un nuevo sistema que sea de reparto solidario, no sé, o una nueva forma de la previsión social? Para impulsar y sostener las pensiones dignas se requiere un sistema solidario y eso deberíamos entenderlo todas y todos. Es como un principio, no es como un principio, es un principio para poder tener, como decimos acá los mapuches, el cumemoñén, que es el buen vivir, y que yo he visto en muchas partes que ya están levantando esta frase como una frase como de lucha, como la meta, el buen vivir. Para tener el buen vivir se requiere de armonía, y la armonía tiene que ver con el equilibrio, y dentro de ese equilibrio también está esa solidaridad, porque dentro de los pueblos, para la mantención, para poder seguir de pie, tiene que haber esa armonía, pero esa solidaridad que va dentro de este gran concepto. Y es triste, y bueno, esas son las consecuencias de un sistema neoliberal también, que a cada uno lo lleva a trabajar por mí, mañana por mí, mañana por mí, pasado mañana por mí. Entonces, eso es otra lucha que tenemos los que estamos en estos procesos de reivindicaciones, que poder ver en forma más colectiva nuestros derechos, que los derechos, si bien es cierto, cada uno lo puede ejercer, pero también se ganan en forma colectiva, y en forma colectiva hay que seguir manteniéndolo, y la solidaridad es un principio que se debe levantar y que hay que educar también. Perfecto. Bueno, solamente para efecto de nuestros auditores, recordar los lugares. En Arica lo haremos en el Parque Centenario, en Iquique en la Plaza Prat, en Antofagasta en el frontis de la olla común Lenca Franulis, en Calama en Granaderos 3548,
En Copiapó, Casa de la Memoria, en la calle Rodríguez 468, en Caldera, en la Plaza Carlos Condel, en Valparaíso, Viña, Plaza Dignidad, ex Sucre, en San Antonio, en la Plaza de Yoyeo, en Santiago, en el Parque San Borja, Metro Universidad Católica, en Rancagua, en el Parque Coque, Avenida Federico Coque 257, en Talca, en Plaza Víctor Jara, en Concepción, en el Sindicato Petrox, Junaqueo 486, en Temuco, en IP y CFT Los Lagos, en la calle Manuel Rodríguez 477, en Panguipulli, en Deco, Echegaray con Freire a las 11 horas. En Valdivia, en la Junta de Vecinos número 10, ubicada en Huacho Copihue, en la calle Holanda, esquina Simpson. Magallanes, en la calle Roca 931. Bueno, como se ve, tenemos tantos puntos y queremos reiterar nuestra convocatoria a participar activa. Queremos agradecer a Odette, nuestra vocera de la región de Tarapacá, y a nuestra compañera vocera nacional, Sandra Marín. Muchas gracias por haber participado. Gracias a estas dos grandes lideresas, a nivel nacional nos vamos a un corte musical con el tema Yo soy de esa generación del gran Francisco Villa. Estamos de vuelta como cada viernes a las 4 de la tarde en nuestro programa Debate Social en la Radio Universidad de Chile. Recuerden también que pueden volver a ver estas grabaciones en el canal de YouTube, @canal.social. Hoy nos acompaña Marco Barraza Gómez, actual constituyente por el Distrito 13, psicólogo. En 2014 asumió como subsecretario de Previsión Social para luego desempeñarse como ministro de Desarrollo Social durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, militante activo del Partido Comunista. Bienvenido, Luis, bienvenido. Marco, que esté acá. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos en un periodo crítico, en medio de elecciones, en un proceso constituyente, a días de elegirse un nuevo presidente y todo el Parlamento. Pero también estamos en un periodo de cuestionamiento a las autoridades y al sistema que ha imperado. Durante las últimas décadas, justo en ese momento que el gobierno arremete contra el pueblo mapuche e impulsa un estado de excepción en la Araucanía, legalizando la excesiva militarización, que ya venía presentándose años en la zona, con el resultado que hemos visto en estos días. Hay un fallecido y varios heridos. ¿Cómo se entiende esta acción del gobierno para los convencionales constituyentes? Bueno, yo creo que el gobierno está... Yo creo que este es un gobierno que en los hechos no tiene mayoría de ningún tipo. Es un gobierno absolutamente desacreditado, desprestigiado, pero eso no significa que no tenga posibilidades de seguir obstruyendo las transformaciones que en Chile se están impulsando. El gobierno solo tiene herramientas en el plano de la Convención Constituyente de orden administrativo, orientadas, digamos, a la gestión, pero que pueden ser muy entorpecedoras del trabajo, si se quiere, y como lo ha hecho el gobierno. El mejor ejemplo es que ya transcurrido del orden de 4 meses de la Convención Constituyente, hay una porción importante de asesoras y asesores que no se les ha pagado sueldo. Y eso, que puede resultar algo así como bien trivial, considerando que es una vulneración de derechos, además de ser una vulneración de derechos, es una obstrucción al proceso constituyente, porque limita las capacidades de trabajo, de accionar. Hay trabajadores, asesores, asesoras que no han podido pagar el dividendo, o sea, que están como cualquier trabajador de Chile, limitado cuando no hay salario. Marco, en esa misma dirección yo quería interrumpirte. Bueno, y primero agradecerle a Marco que se haya tomado un tiempo para venir a nuestro programa de la radio que piensa la Radio Universidad de Chile. Se critica mucho por algunos sectores de que la convención, claro, está como atrapada entre dos poderes, el poder constituido, que prácticamente está haciendo muy poco respecto a esta militarización que ha generado yo diría, una sensación de angustia en la población y un cuestionamiento internacional. La prensa internacional está viendo con muchos ojos esto. ¿Tú te sientes tú como Marcos Barraza, miembro de una convención elegido democráticamente, que está escribiendo una carta fundamental, que estamos atrapados por un lado a la derecha, cuestionando a la convención, una minoría recalcitrante de este país, trata de inhibirlos? Mira, yo no me siento atrapado, honestamente no.
yo siento que lo que está cursando en la Convención Constituyente en términos de crear y recrear el sistema político es tan potente eh, que aún está en los límites de la deliberación, porque aún no irradia, aún no está el texto constitucional definitivo, pero aquí están cursando ideas y que se van a convertir en normas constitucionales que van a cambiar la fisonomía y la estructura de la política en el país. El solo hecho que la nueva constitución pueda definir al Estado con un carácter plurinacional, a propósito de lo que está pasando en la Araucanía, de este decreto de estado de excepción, que no es otra cosa que terrorismo de Estado por parte del gobierno hacia el Gualmapu, va a reconfigurar el equilibrio de poderes. El punto está en que el gobierno tiene claro cuál es el alcance, la magnitud y la implicancia de la nueva constitución. No es casual, o sea, ¿cuál es hoy día en la mañana escuchaba en la prensa a algunas autoridades de gobierno, representantes populares, alcalde de Temuco, en fin, señalando que si bien no hablaban de terrorismo, hablaban de delincuencia. Nada justifica que un índice de delincuencia, por alto que esté, tenga las Fuerzas Armadas en las calles. La contradicción. Es muy brutal lo que está ocurriendo. Porque si fuera por eso, probablemente todo Chile tendría que estar militarizado, en el entendido de que las manifestaciones de delincuencia se viven en todo Chile. ¿Cuál es mi punto? Que el gobierno sabe que aquí se está gestando un nuevo pacto político y social en la Convención Constituyente, que tiene que ser evidentemente refrendado en las urnas en el plebiscito de salida, que tiene que ser fortalecido con la participación popular, para que sea vinculante, para que haya incidencia, y por lo mismo, ejercer violencia en la Araucanía hacia el pueblo mapuche obstruye este proceso. Si lo que el gobierno busca es cerrar los puentes, o sea, el gobierno, o sea, lo que vivimos en la Araucanía, a propósito de la negación, de la violencia hacia el pueblo mapuche, de la conculcación de derechos, es una historia de décadas y siglos de prolongación de vulneración de derechos, y las exigencias del pueblo mapuche organizado son restitución de derechos. Lo que el gobierno debiese viabilizar es un diálogo político, no una acción militar hacia las comunidades mapuche. Yo no tengo ninguna duda que en los próximos días vamos a empezar a conocer información. Fíjense, la Fiscalía no ha procesado a nadie de las personas heridas como, digamos, participantes terroristas, como que estuvieron en el enfrentamiento, sino que como víctimas. O sea, nos vamos a enterar en los próximos días que este es un montaje nuevamente, como fue el montaje, otros montajes. Bueno, esa misma dirección, ¿cuál? Porque la ciudadanía mira con expectación, pero también hay un sentimiento, y tú lo sabes muy bien, bueno, ejerciste cargo de autoridad, pero en el último tiempo te has dado cuenta que después de la revuelta del 18 de octubre hay un sentimiento cada vez más de desconfianza de las instituciones. Creo que esa es la característica que podemos decir sin temor a equivocarnos. La convención logró concitar la adhesión porque era una nueva instancia que surgía democráticamente. Pero la derecha se ha encargado con los medios cada vez de irla denostando, de irla haciendo aparecer como parte de todo lo que está descompuesto. ¿Cómo ves tú esto y qué se puede hacer como convención constitucional en este momento para justamente no permitir que esto siga decreciendo? Nos queda tan poco, o sea, la constitución tiene plazo agotado, julio del próximo año, no queda nada, vienen las elecciones, viene la Pascua, vienen las vacaciones, es complejo el tema. Mira, yo creo que hay que, al menos lo que yo he argumentado en la Convención Constituyente y muchos constituyentes, es que hay que actuar con un sentido de urgencia, en el entendido de que esa desconfianza, que tiene explicaciones concretas, o sea, si son 3 décadas de postergación, desde el inicio, digamos, de los gobiernos post-dictadura, ese sentido de urgencia tiene que obligarnos a tener respuestas más veloces que lentas en relación al cambio constitucional. 9 meses que restan es bien poco, parece bien, es bastante poco. Y es bastante poco considerando que la Convención Constituyente se dotó de un programa, de un reglamento de participación popular que hace que el calendario sea también bien ajustado. Mi impresión es que aquí de lo que se trata es de que los constituyentes tengan un diálogo permanente con la ciudadanía. Ahora, si tú te fijas, ya se están implementando, ya están funcionando las 7 comisiones.
las 7 comisiones temáticas, y el debate ya está entrando en, digamos, en materia propiamente tal. Es decir, discusiones sobre salud, sobre educación, sobre vivienda, sobre pensiones, sobre sistema político. Entonces, el primer momento de la convención fue un momento asociado a la reglamentación transitoria, que había que hacerlo, porque había que tener reglas del juego dotadas por la propia convención. Pero lo que viene ahora es de mucha participación popular. Hay una iniciativa que quedó establecida en el reglamento de participación, que es la iniciativa popular de norma constitucional. Y esa iniciativa popular de norma constitucional le da atribuciones al pueblo, y del siguiente modo: si 15.000 personas respaldan un voto con su firma, se va a habilitar una plataforma internet y todo para hacerlo. Ese voto, la Convención Constitucional no solo debe discutirlo, sino que además debe votarlo. Es un mecanismo más vinculante. Okay. Entonces, lo digo porque lo que hay, el esfuerzo prioritario de este periodo es precisamente hacer que la Convención dialogue con los mecanismos de participación con el pueblo en los diferentes territorios. Eso es lo importante, lo de la iniciativa de norma constitucional, que es parecido a lo que se conoce como iniciativa popular de ley, que ha sido una demanda por mucho tiempo. Bueno, muy importante este tema de la iniciativa de norma constitucional, que es muy similar a lo que muchos hemos demandado, la iniciativa popular de ley, que haya vinculación entre la demanda de nuestro pueblo con las instituciones. Cuéntanos un poco más esto, porque parece medio engorroso, o es simple. ¿Cómo se puede hacer? 3 cosas. Lo primero es que tú tienes mucha razón de que es probablemente la primera experiencia en términos de institucionalidad que va a perfilar iniciativa legislativa, iniciativa popular de legislación. Porque si la Convención aprobó esto para efectos de la redacción de la nueva Constitución, que es la iniciativa popular de norma constitucional, muy probablemente en la Carta Fundamental, a propósito de los mecanismos de democracia directa, ¿Ya? también quede incorporado, yo espero que así sea, que el pueblo tenga iniciativa legislativa, Claro, como también tenga iniciativa de revocatoria de mandato. O sea, si existiera iniciativa revocatoria de mandato, probablemente el presidente Piñera, sea por violación a los derechos humanos, sea por corrupción, a propósito de Panama Papers, sí, ya no sería presidente de la República. Claro. Y eso, digamos, los mecanismos de democracia directa, en mi opinión, son instrumentos propios de las democracias sanas, que viabilizan los procedimientos de deliberación popular. Ahora, en segundo lugar, y pensando ya en el procedimiento de la iniciativa popular de norma constitucional, la Convención aprobó un cronograma el martes pasado. Ese cronograma refleja 3 etapas. Una primera etapa que es como, en términos de objetivo político, la instalación de los órganos que definió la Convención Constituyente, porque así como existen 7 comisiones temáticas, existe una comisión funcional de consulta indígena para diseñar la consulta indígena, existe una comisión funcional de participación que viabilice los instrumentos de participación popular, por nombrar esas 2 comisiones. Se tiene que constituir el comité de ética, que es un órgano externo, pero centrándonos concretamente en esta etapa es la que nos permite disponer de las plataformas, por ejemplo. Porque lo que no debiese ocurrir es que la recolección de firmas sea un mecanismo engorroso, un mecanismo burocrático, porque si nos pusiéramos y nos instaláramos en la vía pública, tendríamos que después llevar las firmas a un notario. O sea, es un problema real. La Convención está instalando va a instalar unas plataformas de Internet que permitan que las personas puedan acceder directamente a la firma y puedan... Como el patrocinio. Claro, por ejemplo, van a haber 2 tiempos. El cronograma define, no recuerdo con exactitud los días, pero un tiempo en que se inscribe la iniciativa de norma constitucional, queda dispuesta en la plataforma. Por ejemplo, ustedes van y presentan una iniciativa de voto popular, queda dispuesta en la plataforma, y se abre un plazo para patrocinar con la firma. Para que esa norma tenga validez, tiene que tener 15.000 firmas en 4 regiones distintas. No establece que tengan que ser los 2.000 por cada región, no. Sino que haya representación nacional. Y una persona al menos podría
firmar 4 votos distintos en ámbitos y materias distintas. Ah, ya, perfecto. O sea, yo entiendo. podría firmar un voto sobre pensiones, un voto sobre salud, otro sobre Régimen educación, político, político claro. también. Ah, qué bien. Entonces, bueno, a partir de eso, después viene una fase, un periodo donde se habilita para que la gente firme. Y una vez que eso concluye, ese voto tiene que ser deliberado en la respectiva comisión temática que le corresponde. Ya. Yo me imagino, por lo que yo, digamos, he conversado con organizaciones sociales, yo estuve hace poco en un panel a propósito de que mañana es la marcha nacional de la vivienda. Sí. Yo entiendo que las organizaciones de vivienda van a impulsar un voto, una iniciativa popular de norma constitucional asociada al derecho a la vivienda. Yo le pondría la vivienda adecuada, a propósito de la experiencia comparada, porque en España es vivienda adecuada, y eso implica que la legislación que se desprende tiene que tener en consideración parámetros de habitabilidad. Claro, ciertos estándares que Estándares delimitan no es mínimos. solamente la vivienda, sino que el entorno. No un cuadrado claro, con metros pequeños, sino que con habitabilidad adecuada. Entonces, van a impulsar un voto asociado a la vivienda. Estuve con organizaciones de personas en situación de discapacidad en Puente Alto, van a impulsar un voto en relación a la protección de las personas en situación de discapacidad. A propósito que el gobierno quiere obligar a que se implemente esto de que a los 26, el decreto de educación para educación especial permite que las personas en situación de discapacidad tengan cobertura hasta los 26 años, pero en la realidad tienen más allá de los 26 años, porque el problema de la discapacidad no es un problema solo de formación y competencias escolares, sino que de protección social. Entonces, las coberturas en protección social del decreto este que habilita hasta los 26 años, en los hechos traspasan los 26 años. Por ejemplo, el Open Door tiene un 90% de personas mayores de 26 años, y el gobierno quiere con eso, claro, quiere a que se aplique hasta los 26. Entonces, esto está viabilizando un voto que, en mi opinión, debiese, tal como yo lo veo, ser un principio interpretativo de la Constitución de una protección reforzada a las personas en situación de discapacidad. Los principios son muy relevantes porque permiten que la Constitución se interprete a sí misma respecto de cada materia donde pueda existir algún tipo de controversia o alguna vulneración de derechos fundamentales. Hablaste de plebiscito, Marco, y me recordé respecto a los plebiscitos dirimente que tanto se mencionó, ¿en qué quedó esta medida o cuáles son los plazos para esto? Ya. Se podrán materializar, porque escuché hace poco a Agustín Esquella, que decía que era prácticamente inmaterial poder efectuar esto, toda vez que el Poder Constituyente tiene que validar. Sí, a ver, yo creo que Agustín Esquella transmite su intención, porque él nunca ha estado en los hechos a favor de que la Convención Constituyente adquiera ese carácter constituyente. Y el carácter de poder originario, en el fondo. Es más bien, él lo ve como poder delegado. Él tiene esa concepción. Sí. Entonces, tiene una concepción, entre comillas, más restrictiva de las atribuciones y el margen de acción que tiene la Convención Constituyente. De hecho, yo en ese mismo debate sale que el artículo 1 del reglamento de la Convención Constituyente establece que la Convención es poder originario, poder constituyente. Y en consecuencia le asisten autonomías para deliberar. Efectivamente, la implementación de un plebiscito dirimente, porque es un plebiscito, no son varios plebiscitos, uno que involucra varios, que puede involucrar más de una materia, en aquellas materias que no tengan los 2/3, pero sí tengan entre 3/5 y 2/3, a saber, entre 93 votos y 102 votos. Ese sería el margen para poder plebiscitar en la modalidad apruebo o rechazo. El cronograma de la convención estableció que esto sería en mayo, una vez que ya termine la aprobación de las normas y termine también el ejercicio de armonización, de modo tal de que sea el pueblo el que delibere antes del plebiscito de salida. Efectivamente, esto involucra reforma constitucional. Eso no es un misterio. Y mejor que la discusión se dé después del cambio de gobierno. Porque si lo hacemos con un ejecutivo que es de derecha, si lo hacemos con un Congreso que tiene una correlación de fuerza más conservadora, es probable que también se pudiese perder el plebiscito dirimente como iniciativa legislativa. Entonces, mejor que esperemos el proceso eleccionario, porque es una decisión, digamos, de oportunidad, sentido de oportunidad, antes de viabilizar y presentar la reforma constitucional.
Sí, interesante ese tema. Yo justamente te quería, sobre el mismo aspecto, esto de la plataforma para que la ciudadanía se manifieste respecto de una norma específica, que creo que es relevante, por ejemplo, vivienda, salud, pensiones, que son los temas que convocan la preocupación. Sería por primera vez en Chile. Además, imaginemos una norma que venga patrocinada por 20.000 personas. O sea, es muy difícil que tú te puedas resistir. Sería además un ejercicio de democracia muy importante. ¿Eso cómo se va a instalar esa plataforma? ¿Eso es facultad de ustedes? Sí, Porque sí. ¿quién lo va a implementar? ¿El CERVEL? ¿El No. Lo que establece el reglamento de participación es que la convención tendrá que establecer convenios con las entidades. Aquí no implica cambio legislativo. Estos son atribuciones propias de la convención. La No se requieren recursos, es decir. Claro, pero son recursos bastante menores en comparación a lo que sería un plebiscito dirimente. Porque en un plebiscito dirimente efectivamente concurre el accionar del CERVEL, concurre disponibilidad de recursos para implementar el plebiscito dirimente. Esto sería dirimente. justamente electrónico. Más Electrónico, sencillo, mucho más sencillo, y para la validación de las firmas, la convención tiene atribuciones para establecer convenios con entidades públicas que aborden esto directamente. Estoy pensando, por ejemplo, en el registro civil, para legitimar la clave única. la clave única. Entonces, es un procedimiento bastante menos, digamos, dificultoso para efectos de convocar a las personas. Y yo me quedo con la idea de fuerza que tú mismo señalas, y es que sería un precedente histórico, o sea, que iniciativas sean deliberadas a partir de patrocinios populares, va a marcar un antes y un después desde el punto de vista del ejercicio de soberanía mediante democracia directa. Por supuesto. ¿Y esto sería en cuánto plazo? Tendría, o sea, para que quede claro ante los auditores, ¿en cuánto plazo se haría el plebiscito? De haber un plebiscito dirimente. Casi 2 meses. El plebiscito dirimente sería en mayo. ¿Ya? Pero la iniciativa popular de norma constitucional, una vez que se habiliten las plataformas van a ver, y que se inscriban, van a haber como 2 meses para que la gente firme. Es un buen plazo, un periodo. Estamos con Marcos Barraza, miembro de la Convención Constituyente, debatiendo justamente la importancia de este proceso, que desgraciadamente la derecha, como siempre, arrinconada en su privilegio, pretende denostar, y bueno, justamente el pueblo es que tiene que darle el carácter de soberana, y que se convierte en un proceso constituyente. Yo quería preguntarte, hacerte una pregunta que está empezando a circular, no masivamente, respecto a las autoridades. Cuando se vote esta nueva constitución, que esperamos sea una constitución que represente el sentir de la mayoría, va a haber un plazo, una vez que se apruebe esta. ¿Qué opinión tienes tú, Marco, respecto de que una vez que se apruebe la elección de las nuevas autoridades? ¿Por qué se ha debatido esto en algunos paneles? Muchos dicen, mire, si se aprueba la Constitución sería razonable que en un plazo de 90 días se convocara la elección de todas las nuevas autoridades en función de esta nueva carta, porque es un nuevo Estado. Tú mismo lo decías recién, o sea, la dimensión que va a tener este aspecto de que tengamos leyes que van a ser casi escritas por la ciudadanía, directamente participando, exigiría pensar un nuevo concepto y por lo tanto nueva autoridad. ¿Cabe la posibilidad de articulado transitorio para sí, mira, a ver, el tema de las autoridades de representación popular claramente está asociado a un cambio en el sistema político. Y lo digo porque indistintamente de cuál sea el régimen que se defina en términos de régimen político, yo en lo personal suscribo más para una idea de presidencialismo atenuado, donde haya un contrapeso entre poder legislativo y poder ejecutivo. Semipresidencialismo. Una mezcla. Menos que semipresidencialismo, porque en el semipresidencialismo la dualidad de poder entre jefe de Estado y jefe de gobierno, yo me hago esta pregunta: ¿cuál es el sistema político que puede viabilizar las transformaciones en el país? En el entendido que el problema no es solo de ejercicio de poderes, sino que de brechas de desigualdad importantes. Mi impresión es que un régimen semipresidencial connota la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno, que pueden ser de coaliciones distintas. Y uno tiene legitimidad de los votos populares, el otro tiene legitimidad del Parlamento. Creo
que eso, si uno lo ve desde el punto de vista de las transformaciones, pudiese ser más bien una obstrucción. Yo más bien me inclino por un régimen presidencial atenuado, en el cual el Congreso tiene, y que en mi opinión debe ser un Congreso unicameral, tiene muchas más atribuciones, iniciativa presupuestaria. Implicaría entregarle más atribuciones que hoy día la Constitución Claro. venía. Restringir las capacidades, las atribuciones de nombramiento de autoridades por parte del presidente o la presidenta, digamos, de la República. En definitiva, un rebalanceo de la estructura de poder en el Ejecutivo. Pero sea cual sea el régimen, digamos, de gobierno, hay que considerar que, y ojalá que así se dé, que esperemos, estamos trabajando para eso, habría también un Estado plurinacional, y eso significa que los pueblos originarios tendrían participación con representación parlamentaria en el futuro Congreso, tendrían participación en los gobiernos regionales, tendrían participación en los gobiernos comunales, en definitiva, y las propias leyes orgánicas en materia de municipalidades, de gobiernos regionales, debiesen también experimentar transformaciones importantes en el entendido de que hoy por hoy, por ejemplo, en el espacio municipal, el alcalde o la alcaldesa es autoridad omnímoda, Claro. el poder de todo. Plenipotenciario, claro. Yo creo que hay que justamente... Y el poder de los consejos comunales está bastante restringido. Entonces, eso significa resetear, para ponerlo en eso, todo el sistema político. Ya, la convención, desde el punto de vista de las disposiciones transitorias, tiene atribuciones para que en el nuevo texto constitucional, sometidas a la deliberación plebiscitaria del plebiscito de salida, pueda definir periodos de vacancia. Es decir, en el lapso de un año tendrá que constituirse la nueva elección de autoridades en todo el país. Ya lo planteó Baza. Sí. Y ahí, viéndolo especialmente en el entendido de que mejor resetear todo el sistema. Ahora, los plazos son los siguientes. Si se cumpliese con los plazos establecidos de que al mes de julio exista un proyecto de nueva constitución, el presidente tiene, la autoridad presidencial de turno no puede convocar a plebiscito antes, si no me equivoco, de 5 meses, desde que está el texto definitivo en la propuesta, de acuerdo a lo que estableció la reforma del capítulo 15. Entonces, y tampoco puede ser en el verano. Expresamente se estableció que no podía ser en enero o en febrero porque las personas no están, digamos, conectadas con los procesos electorales, es verano. Entonces, la vacancia empezaría a correr desde que se aprueba la convención constituyente, desde que se aprueba el proyecto de nueva constitución. Entonces, estaríamos hablando desde el 2023 marzo en adelante. Entonces, claro, ahí hay que calibrar bien. Ahora, disposiciones transitorias para la elección de nuevas autoridades, sin duda. Pero esto también se va a dar, por ejemplo, a propósito de dejar sin efecto decretos importantes. Yo creo que hay que dar la pelea para que el decreto 3500, a propósito de disposición transitoria, quede sin efecto en materia de pensión. Marco, una pregunta. En tu calidad de ex ministro de Desarrollo Social y subsecretario de la Previsión Social, la demanda que sigue teniendo mayor resonancia es AFP, Seguridad Social. ¿Crees que podemos instaurar un nuevo sistema de pensiones de reparto moderno, como en la mayoría de los países en todo el mundo, en los países desarrollados? ¿Podremos recuperar el derecho a la seguridad social? Te lo pregunto porque dijiste que Chile fue un país atrapado que rebosó el 18 de octubre. Pero estábamos atrapados, también hay que recordar, entre este pimponeo Piñera-Bachelet, fueron 2 gobiernos así. ¿Cuál es tu pregunta? Complementarla, Miriam, porque estamos ya contra el tiempo y Marco también. Bueno, queremos agradecer la gentileza de Marco Barraza que está en nuestro programa. La pregunta, ¿hay 2/3 en la actual constitución? Porque yo escuché, bueno, la Patricia Póllicer, Benito Aranda, desde ahí hacia acá, que han manifestado su fuerte compromiso por acabar con este sistema que es el fraude, como lo hemos dicho tantas veces. Hay 2/3, por ejemplo, para avanzar en lo que recién planteas, que me parece absolutamente relevante, para acabar en los 2/3, pero la Constitución debería ir a consagrar el derecho a la seguridad, no entrar en la propuesta. Yo creo que a ver, en todo orden de cosas hay una definición general, pero luego hay un conjunto de definiciones particulares
que son más complejas de establecer una visión común. No en quiero la ser- Constitución. En la Sí, Constitución, sí, no sí. quiero ser pesimista, pero No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. porque haciendo un símil, y voy a abordar lo de pensiones, todo el mundo en la Convención Constituyente está de acuerdo con que Chile tiene que ser un Estado plurinacional, y esa es una buena definición, Muy pero, buena, esa, para pero ser esa primera, definición claro. después hay que desagregarla, y desagregarla implica un Estado plurinacional, reconocimiento a la libre determinación de acuerdo al convenio 169 de la OIT, Así es. implica la restitución de tierras y territorios, no solo la restitución de la tierra enajenada, digamos, expropiada a las comunidades mapuches, sino que también el derecho a sus territorios. Implica una gobernanza en un Con territorio autonomía, con sí, autonomía, sí, sí. estatuto propio, reconocimiento de derechos políticos, Por eso hay soberanía tanto sobre rechazo, recursos claro. naturales. Entonces hay una caracterización para una nación dentro de un Estado unitario, que es mi opinión, Sí. que implica un detalle, un debate más preciso. Y ahí hay que esforzarse para que así sea. En pensiones, todo el mundo señala que hay que terminar con la AFP, pero la AFP es el nombre de fantasía del régimen de capitalización Claro, individual. claro. Entonces, el debate es más profundo en el sentido de que yo en lo personal creo que si nosotros avanzáramos en la Convención Constituyente en una definición de seguridad social de acuerdo al convenio 102 de la OIT, en términos de estándar de prestaciones sociales aseguradas por el Estado, con modelos de reparto y solidario, tripartito, en su financiamiento, sin duda... Por eso ya da un gran paso. un Después la paso, norma es la la discusión, norma claro. tiene que derivarse. Exacto. Ahora, y ahí va a haber una disputa de ideas brutal, porque la derecha insiste en confundir respecto de lo que son los fondos personales. Y acentuar la individualidad. Entonces, ahí hay una tensión y va a ser mucha pedagogía popular, porque Sí. en el fondo es cómo a las personas también se les garantiza que el paso de un sistema a otro sistema, asumiendo que también hay una transición, y esa transición tiene que estar bien pensada, les garantiza que van a haber pensiones dignas. Si ese es el tema de fondo, la institucionalidad tiene que asegurar pensiones dignas. Un mecanismo en el periodo de transición sería que los fondos sigan siendo de las personas, pero que alimenten el modelo de reparto. Hay que buscar. Ahora, el punto está en que la Constitución tiene que definir un modelo de seguridad social. Cosa que no se ha garantizado. Con no esta se ha Constitución. garantizado. Para que la futura ley en seguridad social, porque ahí va a haber la Constitución es punto de partida, no es punto de llegada. O sea, el debate que se va a dar para implementar la futura ley está condicionado en buena medida al sistema político donde haya deliberación popular. Y no tiene que generar el marco de forma tal que el debate que haga el Congreso posterior tenga que hacerlo respetando esos principios de la Constitución. Entonces, yo creo que la mayoría de las constituyentes y los constituyentes están de acuerdo con el fin de la AFP. El punto está en cómo caracterizamos el nuevo sistema. Así. Bueno, le agradecemos al constituyente Marco Barraza su tiempo, sabemos que su agenda es muy apretada, por darnos estos minutos en este espacio de debate social los viernes. Y lo dejamos invitado, mañana la Coordinadora Nacional No Más FP hace un cabildo a nivel nacional en la plaza. Aquí, Parque San Borja, detrás de la Universidad Católica. Es de Arica a Magallanes. A las 10 de la mañana, así que sería muy importante contar con tu presencia. Bueno, Marco, agradecerte y éxito en todo el trabajo que están haciendo. Yo les agradezco a ustedes. Gracias por la invitación, fue una grata conversación. Muy clarito los temas. Gracias.